Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a explicar cómo empezar a hacer trading utilizando Payeer. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Ni soy trader profesional, ni mucho menos. Simplemente voy a mostrar mis estrategias y mis planteamientos al respecto de forma práctica. Bueno, como ves, estoy en mi cuenta de Payeer. Lógicamente, antes de empezar a explicar nada, recuerda que esto es una billetera mediante la cual podemos depositar y cambiar ese dinero a diferentes criptomonedas y viceversa, pasar los valores que tengamos en criptomonedas a cualquiera de las monedas que tenemos aquí. La idea de este vídeo es explicar una introducción al trading de forma totalmente práctica, mostrando paso a paso lo que yo voy a ir realizando y por qué. Y ya que quiero ir directo al grano, te recomiendo, si no tienes ningún conocimiento, que le eches un vistazo al vídeo que te dejo aquí. Si no sabes nada sobre el volumen, la oferta y la demanda, el precio, el interés, las tendencias, el retroceso, soportes, resistencias, rango, triángulos, velas japonesas, roturas y divergencias, por ponerte un ejemplo, te recomiendo encarecidamente que revises ese vídeo antes de continuar. Si ya entiendes de forma básica cada uno de los términos que acabo de decir, te será mucho más sencillo aplicarlo y llegar a buen puerto, es decir, conseguir objetivos en positivo. O dicho de otra forma, obtener beneficios. Y una de las primeras cuestiones es por qué he elegido Payeer como esa primera plataforma con la que empezar a tradear. Pues bien, la razón es muy sencilla. Las comisiones son prácticamente insignificantes y al ser tan bajas, lógicamente, nos ofrece la posibilidad de ordenar acciones, por ejemplo, de $1 o incluso menos. La idea es que mientras practicamos nuestras estrategias de trading, no deberíamos estar expuestos a perder dinero. ¿De acuerdo? Mi planteamiento, en este sentido, se centra en aprender gastando el mínimo dinero posible. Y una vez comprobado el funcionamiento de una determinada estrategia que hayamos visto o hayamos trazado, poder empezar a ponerla en práctica con unas sumas mayores. Por ejemplo, primero yo empiezo haciendo operaciones de $1, tanto de venta como de compra, y si mi estrategia con esa criptomoneda me funciona bien y le tengo pillado el tranquillo, por decirlo de alguna manera, entonces pasar, por ejemplo, a operaciones de 3 euros o de $3. Y así sucesivamente. Cada vez que consigamos resultados y los repliquemos, deberíamos plantearnos aplicar esa misma estrategia con un poquito más de capital. Pero siempre estoy hablando de cantidades de dinero ínfimas, ¿de acuerdo? Luego, una vez se consigue la soltura y los conocimientos suficientes y sobre todo que tengamos nuestros ojos habituados a ese tipo de gráficas para detectar determinados movimientos positivos para nosotros, aprovecharnos de ellos con una seguridad mayor que el simple convencimiento de que esto va a subir o va a bajar. ¿De acuerdo? Una vez aclarado esto, desde dentro de mi Payeer, como ya he hablado en el vídeo en el que expliqué cómo funciona, te recuerdo que sería muy interesante que le echaras un vistazo si no tienes una cuenta de Payeer. Y bueno, entre una de sus ventajas está el que podemos tradear. Como ves, yo en principio tengo, por ejemplo, ahora mismo saldo en dólares USA, en rublos, tengo también unos pocos Satoshi de Bitcoin, tengo también de Ether, es decir, los USDT, Doges, Trons, en fin, tengo al menos 6 monedas actualmente en mi monedero y la idea es bien sencilla. Yo puedo pasar al valor que esté la cotización de cada una de ellas ese dinero pues a otra moneda. Podría pasar, por ejemplo, estos rublos de aquí y pasarlos a dólares USA. Y sé que el valor ahora mismo me daría unos 28 dólares y medio. Perdón, en este caso lo tengo puesto en euros. 28 euros con 50. Pero aquí la idea está en que podemos hacer esto mismo
pero utilizando el valor dentro de los mercados. Y ahí es donde juega un gran papel esta opción de trade. Si pulsamos en ella, obtenemos mucha información, ¿de acuerdo? Voy a intentar explicar paso a paso qué es lo que estamos viendo aquí. Aquí a la izquierda tenemos una lista que se representará según qué opción tengamos seleccionada de estas tres. Si tengo la primera, solo estoy viendo las operaciones de compra que se están realizando en esa moneda. En este caso, estamos hablando del par entre el Bitcoin y el dólar USA. Es decir, cada vez que vayamos a un apartado, estamos siempre jugando con pares. ¿De acuerdo? Es decir, el valor del Bitcoin frente al dólar USA. Como podemos ver en la gráfica, estamos por encima de los $18.000 por cada Bitcoin. Pues bien, como iba diciendo, aquí estamos viendo todas las operaciones de compra. Si seleccionamos la tercera opción, estaríamos viendo todas las operaciones de venta. Y si seleccionamos la opción central, estaremos viendo por un lado las operaciones de venta y más abajo las operaciones de compra. ¿De acuerdo? La gráfica, por supuesto, que estamos viendo en la zona central, nos está mostrando la evolución de ese valor, digámoslo así, del valor del Bitcoin en este caso. Recuerda lo que nos indica en la esquina superior izquierda y, por supuesto, nos lo está mostrando en la fracción de tiempo según estos 6 selectores. Si lo tengo en el primero, estoy viendo las últimas 12 horas de movimiento del Bitcoin en lo que respecta a su valor. Y por supuesto aquí abajo vemos los volúmenes de las operaciones. El siguiente botón es para ver el último día, los últimos 3 días, la última semana, el último mes y todo lo que nos permite la aplicación. Por lo tanto, si queremos ver cuál es la evolución o el movimiento, por ejemplo, de los Dogecoin, en el panel de la derecha pulsamos sobre Dogecoin. Y ahora mismo, como ves, el selector de la izquierda ha cambiado. Ahora estoy viendo el par comparativo entre Dogecoin y dólar USA. Si quisiera enfrentarlo al euro, me bastaría con seleccionar en la parte derecha la moneda euro. Y a partir de aquí, si selecciono, por ejemplo, nuevamente Dogecoin, estoy viendo la gráfica del Dogecoin frente al euro. ¿De acuerdo? A mí me gusta trabajar en dólares USA, así que lo voy a dejar así. Y me voy a centrar, por ejemplo, en el Dogecoin. Pues bien, ahora estoy viendo las 12 últimas horas. Voy a ponerlo en los últimos 3 días para tener una perspectiva de lo que está sucediendo de manera cortoplacista, es decir, a un corto espacio de tiempo para tomar decisiones que se puedan convertir en operaciones realizadas, tanto de venta como de compra, también a corto plazo. ¿De acuerdo? Todo lo que se refiere al trading se basa en la premisa de los negocios clásicos, es decir, compra barato y vende caro. Esta premisa, aunque pensemos que está obsoleta, se utiliza, por ejemplo, en dropshipping. ¿De acuerdo? Y en el trading pasa lo mismo. Nuestro objetivo principal es comprar, por ejemplo, en este caso, Dogecoins al más bajo precio, es decir, cuando lleguemos a una parte inferior de la curva, después esperar un tiempo y cuando el valor haya subido lo que estimemos oportuno, vender esa cantidad de Dogecoins que compramos a un precio menor. Repitiendo esta operación en mucha cantidad de veces, lógicamente siempre estaremos consiguiendo lo mismo, ir llenando nuestro saco o, dicho de otra forma, consiguiendo beneficios directos. Esto lo podríamos estar haciendo con cualquiera de las monedas que nos ofrece Payeer. Es decir, por ejemplo, podríamos comprar Dash cuando está abajo y luego venderlo cuando está arriba. Dicho así, parece muy sencillo, pero bueno, hay que aprender muchas cosas para verlo claro y sobre todo para entender cómo funciona. Y en el momento que se quiera empezar a practicar, mi recomendación es precisamente como lo he hecho yo. Es decir, empiezo haciendo operaciones básicas. Voy a bajar aquí abajo y aquí a la derecha tenemos el historial de todas las operaciones, mi historial, que serán mis últimas operaciones, y mis órdenes, tanto de compra como de venta. Si son órdenes de compra, como ves, aparecen en verde, y si son órdenes de venta, aparecen en rojo. Bueno,
No llega a ser rojo, pero me entendéis, ¿verdad? Y aquí en la parte inferior, como en este caso estamos mostrando el par de monedas Dash frente al dólar USA, lógicamente aquí abajo estamos viendo por un lado un panel en el que la parte izquierda es comprar esa moneda, en este caso Dash, y la parte derecha es vender. Para no confundirte, céntrate en el color de los botones, ya que son exactamente el reflejo de los colores del gráfico e incluso de las operaciones que vemos a nuestra izquierda. La idea es que si queremos comprar una moneda a un precio en concreto, bastará con poner a qué precio queremos comprar, qué cantidad de dólares usa. Por ejemplo, estoy viendo el gráfico en los últimos 3 días y vamos a suponer que quiero hacer una orden de compra. Estoy viendo que el pico más bajo de esta columna del gráfico, que pertenece a las 10 de la mañana del día 12 de diciembre, como podemos observar, nos indica que se abrió esa sesión con un valor de 45,81 y se cerró con un valor de 46,15. Pues bien, suponiendo que ese sea el momento en el que a mí me va a interesar comprar, en este caso, monedas Dash, yo tomo la decisión de fijar la cifra en 45,90. Pues bien, aquí abajo pongo a qué precio quiero comprar, 45,90, y qué cantidad quiero comprar. En este caso voy a decir que quiero comprar 3 dólares USA. Esta orden de compra me permitiría obtener la cantidad que aparece aquí arriba en esa moneda, en Dash, y eso se me añadiría lógicamente a mi monedero. Como podemos observar, junto al botón estamos viendo la comisión que comenté antes, que es realmente baja, es decir, la comisión por transacción es del 0,095%, algo así como la centésima parte del 1%. Por lo tanto, esto me permite, como podéis observar, hacer operaciones de bajo coste, de $1, de incluso menos, con prácticamente todas las monedas. La idea es que cuando yo ya tengo clara esa operación, recuerda que lo que estoy viendo en este vídeo solo se refiere a operaciones con límite, ya que aquí también podemos hacer trading stop limit, pero eso ya lo tocaremos mucho más adelante. Para meternos ahí, yo soy de los que piensa que primero tienes que tener ya un bagaje bastante grande de operaciones realizadas con éxito y, más importante aún, haber conseguido un gran porcentaje de acierto en esas operaciones. Pues bien, una vez he definido a qué precio quiero comprar, en este caso Dash, y la cantidad, lo que hago es darle a comprar. Esto no me va a reducir la cantidad de dinero que tengo en mi monedero, pero lo que hace es tomar esa parte del dinero y dejarlo en una operación que queda reflejada aquí en mis órdenes. Como ves, 45,90, cuando esté en ese precio voy a comprar esa cantidad. ¿Cuál va a ser el valor que voy a comprar? 3 dólares USA. Por eso me ha aparecido en verde, porque es una compra. Y en este caso, con Dash no, pero por ejemplo, tengo TRX, vamos a echarle un vistazo a los TRX. Estos son los TRX. Si bajo hasta abajo, veo la cantidad que tengo de TRX, en este caso más de 3.300 TRX, de modo que voy a hacer un ejemplo con esto mismo. También lo voy a poner a 3 días o a una semana para que nos hagamos una idea. Estamos más o menos en una zona baja. Tengo TRX de sobra, de modo que ahora me interesaría vender, por ejemplo, 300 de los 3.300 que tengo y voy a tomar de referencia estos techos. Así que supongo que esos techos son una resistencia y lo que voy a hacer es tener claro en qué cifra se cerró esa parte de la sesión, que es de las 4 de la tarde del día 10 de diciembre. O sea que esto me podría llevar a lo mejor una semana en que llegara a ese objetivo. Pero mientras tanto la operación está ahí. Por lo tanto, por ejemplo, aquí estamos viendo que se cerró en 0,05585. Pues bien, supongamos que quiera vender esos 300 cuando llegue a ese pico por encima de 0,55, voy a ponerle. Bajo aquí abajo, teniendo seleccionada la moneda que quiero, en este caso TRX, recuerda que he pulsado aquí, hemos dicho que son 0,055, bajo aquí abajo y voy a poner
que quiero vender con 0,055 con ese valor y quiero vender 300 Tron. Esto me va a dar 16 dólares USA si el precio del valor alcanza este precio por cada TRX que yo acabo de marcar aquí. De modo que al darle a Shell, es decir, vender, me lo acaba de añadir como una operación más en la que obtendré esa cantidad de dinero. ¿Ves? Aquí a la derecha, en mis órdenes, que ahora mismo tengo 13 puestas en funcionamiento, se quedarán aquí hasta que se vayan realizando. Cada vez que se rebase el nivel inferior que le hayamos puesto en una compra, es decir, las verdes, se realizará esa operación y desaparecerá de mis órdenes para aparecer en mi historial. Y del mismo modo, cada vez que se rebase el límite superior que hayamos marcado en cualquier venta, es decir, las que aparecen en rojo, harán lo propio. Se ejecutarán, yo recibiré el dinero pertinente y esa orden pasará a mi historial. Y del mismo modo, si nos vamos al historial de la barra de la izquierda, también tenemos la posibilidad de seleccionar Trade y poder ver aquí todas las operaciones que tenemos en pendiente hasta que se ejecuten y todas las que ya se hayan ejecutado de las últimas que hayamos realizado. ¿De acuerdo? Las que nos aparecen así en rojo son órdenes que nosotros hayamos quitado. Es decir, estas órdenes no son fijas. Si yo me arrepiento, voy a poner un ejemplo simple. Voy a ver las órdenes que tengo en estos momentos y voy a poner un ejemplo con esta. Observa que aquí tengo puesta una orden de comprar 3 dólares americanos en Bitcoin si el Bitcoin llega a 14.000, es decir, baja a 14.000 dólares. Pues bien, imagínate que me arrepiento y digo, no, mira, voy a seleccionarla, le voy a dar a Refund Money, con lo que desaparece de aquí y vuelvo a obtener la liquidez que estaba en esa orden. Pues bien, voy a hacer esa misma orden, selecciono los BTC, bajo aquí abajo y en comprar Bitcoin, que son los BTC, ¿cuándo quiero comprar una remesa de Bitcoin? Cuando el Bitcoin llegue a 14.000, por ejemplo. ¿Cuántos quiero comprar en dólares USA? Pues en este caso voy a poner 3 dólares USA. Le doy a Buy y ya la tendríamos añadida de nuevo. Es decir, todo lo que esté en My Orders, en mis órdenes, me puedo retractar de ello una a una, simplemente con seleccionarla y dándole a Refund, ¿de acuerdo? Close para no hacerle nada o también podemos pulsar en la X de la parte superior derecha. Cada vez que pulsemos en una de las operaciones que están en My Order, veremos en qué momento y a qué hora hicimos qué tipo de transacción, si fue una venta o una compra y con qué par de monedas, así como la cantidad de una y el valor o el precio de la otra. ¿De acuerdo? La idea es muy sencilla, pero no pienses que todo el monte es orégano. No pienses que esto es fácil, sencillo. Sí, puedes adiestrar tus ojos para poder ver determinados movimientos divergentes que pueden ser muy interesantes a aprovechar, tanto para comprar como para vender. Pero por eso precisamente mi recomendación es, primero compruébalo en teoría, ve apuntando lo que habrías comprado y cuánto habrías obtenido, y una vez te quede claro y hayas comprobado un acierto con frecuencia que te dé números positivos, entonces pasa a hacer pequeños movimientos de $1, tanto de compra como de venta, y si se vuelve a replicar, es decir, si vuelves a conseguir los mismos resultados, sí sería interesante pasar a operaciones mayores de 3 euros, de 4 euros, en fin. Esto es algo que deberíamos ver como una escalera. No hay que pretender hacerse millonario de golpe, porque aunque conozcas un caso de éxito, no tiene por qué ocurrirte a ti. Es mejor que corrobores y te asegures que tu sistema funciona, que le has pillado el truquillo, que eres capaz de detectar cuándo va a subir y, igual de importante, eres capaz de detectar cuándo va a empezar a bajar. Si eres capaz de identificar esos dos puntos de inflexión, entonces serás capaz de emitir órdenes de venta y de compra
que te van a reportar dinero. Por supuesto, recuerda, cuanto mayor sea la temporalidad, mayor será la dificultad de obtener con claridad esos beneficios. Pero también podría darse el caso de a mayor temporalidad, también mayor horquilla de beneficios entre lo que te costó cuando lo compraste y al precio que lo vendiste después. Y por último, para no aburrir en este primer vídeo, recuerda también que cada par de monedas es distinto a cualquier otro. Quiero decir que los movimientos, por ejemplo, en Bitcoin tienen sus propias características, que nada tienen que ver con los movimientos del USDT o, por ejemplo, de los euros o, digámoslo así, de los rublos. En esta ocasión, por ejemplo, es una opción con una horquilla pequeña, pero es muy fácilmente detectable cuáles son las resistencias y cuáles son los soportes de esa moneda en estos momentos, con lo que sería muy fácil darte un tiempo para ser capaz de reconocerlas y una vez las veas podrías identificar en qué cifra habría que comprar y en qué cifra habría que vender. A partir de ahí es repetir el mismo concepto, el mismo sistema. No obstante, recuérdalo, no es algo sencillo, no es algo fácil, pero tampoco tiene mayor complicación. La idea es primero aprender, después comprobar en teoría y por último empezar a hacer prácticas con esta herramienta que es la que yo recomiendo. Porque al ser las comisiones ínfimas me permiten equivocarme muchas veces, por ejemplo, con sumas de $1. Y eso no supone ninguna ruina para nadie. Y una vez has constatado que es así y siempre es así y tu estrategia funciona, ya puedes portarla al doble o el triple de capital, es decir, $2 o $3 por cada operación. ¿De acuerdo? En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!